Hola, ¿cómo estás? Estamos hoy en Compartiendo Espacios con Martín Vivancos. Él es profesor del Departamento de Marketing de la EADE, de esa escuela. Es director de Marketing Business Unit. Tiene como especialización el análisis del consumidor, el marketing estratégico, el desarrollo de proyectos empresariales. Colaboró como profesor invitado en diversas universidades dentro y fuera de España. Es conferenciante en diversas convenciones de marketing de servicios. Es consultor, autor de los libros Happy Management, que vamos a ver si llegamos a hablar un poco de eso, y del libro que hoy nos convoca aquí, que es Persigue tus sueños. Es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, licenciado en Ciencias de la Actividad Física, tiene un posgrado en Marketing Estratégico y Operativo, máster en Gestión de Calidad de Empresas y, entre otras cosas, máster en PNL y Comunicación, Liderazgo y Coaching Organizativo. Hola, ¿cómo estás, Martín? Un placer tenerte acá. Encantadísimo, encantadísimo de compartir este espacio contigo y con todos vosotros. Bien, vamos a arrancar con estos libros que vos tú escribiste, ¿no? Happy Management y Persigue tus sueños. ¿Qué te llevó a escribir? Bueno, en mi caso, no sé si será el de muchas otras personas, ¿no? Pero a mí particularmente hay un verbo que guía bastante mi vida, ¿no? Que es el verbo compartir. ¿Eh? Yo creo que es un verbo que tiene mucho poder, creo que tiene el poder de la generosidad, porque una cosa es dar, yo puedo dar una cosa y me puedo ir, pero compartir quiere decir que tienes que estar, ¿no? Entonces yo creo que fue la necesidad de compartir reflexiones en el primer caso, en el caso de Happy Management, y en el segundo pues era un mix de compartir historias inspiradoras, ¿no? Sí, vamos a arrancar por el segundo, vamos a arrancar por Persigue tus sueños, que tiene Ujú. como subtítulo esto de Desde la adversidad al Titan Desert, ¿no? Ajá, Si es que está bien pronunciado. sí. Saber un poco este correlato, estas 7 historias que de alguna manera elegiste, cómo las Ujú. elegiste, qué hizo que eligieras esas historias, preguntarte un poco eso, pero antes que nada saber qué es el Titan Desert, ¿no? ¿Por qué vamos Claro. desde la adversidad hasta llegar a algo que es de Mm. alto rendimiento deportivo, ¿no? Sí. Bien, yo creo que seguramente todos nuestros oyentes lo entenderán cuando estamos hablando que la Titan Desert es una carrera que se hace en mountain bike, en bicicleta de montaña, que se hace en Marruecos concretamente, y donde gran parte del orden de unos 600 kilómetros se realiza por el desierto, ¿no? Un desierto con más o menos arena, pero en parajes desérticos, ¿no? Con lo cual son etapas que pueden ser diarias de 140 kilómetros, ¿sí? Y que a lo largo de varios días pues tienes que recorrer del orden de unos 600 kilómetros, con temperaturas superiores en ocasiones, superiores a los 40 grados. Con lo cual la adversidad está servida. Sí, ya queda explicada de por sí a qué nos referimos cuando decimos adversidad en esto, ¿no? Y también implica un rendimiento que puede llegar a parecer hasta extraordinario si Ujú. lo vemos desde nosotros. Eh, y contanos cómo se llega a esto, ¿no? Y esto nuevamente, ¿qué te llevó a elegir esas 7 historias que vamos a estar recorriendo también acá? Bueno, mi- ver una carrera aparentemente tan imposible o tan costosa, tan difícilmente imaginable, ¿no? Me llevó a dos cosas. Uno, a intentar saber en primera persona qué suponía esa carrera, es decir, correrla yo, cuando esto a lo mejor no lo tenía tampoco en el guión de mi vida.
pero siempre he pensado, intenta vivir las cosas y no dejes que te las expliquen. Pero por otra parte, pensar de que lo que para mí es extraordinario eran pues intentar detectar historias de auténticamente de superación y de adversidad, ¿no? Y bueno, intenté hacer este libro para mí, me he sentido un poquito como un sastre, ¿no? Que ha ido tejiendo diferentes historias, enlazándolas, combinándolas y llevándolas a un punto de encuentro, que es que detrás de cada historia pues intento de que haya un encuentro con valores, ¿no? Y esas 7 historias, pues bueno, creo que todas apuntalan una o unos valores y todas tenían un denominador común, que eran auténtica inspiración, ¿no? Por ejemplo, hace que esta carrera a cualquiera de nosotros nos puede parecer un poquito casi imposible. Y claro, cuando tienes una persona, una persona que se llama Isidro y que hace esta carrera con un pulmón, pues dices, hombre, si él ha podido, pues igual tú también. Es decir, lo que está claro es de que todos tenemos límites, pero que los límites no están donde nosotros creemos. Y estas personas nos lo demuestran. Súper, súper interesante ir acá desde el principio, ¿no? Puede ser tomar la inspiración también como un valor que nos lleva a continuar o a superarnos como punto en común de estas historias. Hablaste de reivindicar o de traer valores, ¿no? A nuestra vida. Y esto Ajá. me lleva a decir cuáles son los valores en común de estas historias de superación o que tienen las historias de superación y cuáles son los valores particulares de cada una de estas historias, elegidas por vos, ¿no? Bueno, sí. Eh, yo diría que cada historia en sí misma tiene una... Cuando hablamos de inspiración, para mí, esto es como una canción de los Beatles, ¿no? Que no es tanto lo que dice, sino lo que a ti te inspira. Con lo cual, lo, también creo que es lo maravilloso, ¿no? Que podamos leer la misma línea, la misma frase, la misma historia, sin embargo, llevarnos cosas diferentes, ¿no? Y que te mueva motores emocionales diferentes. Entonces, bueno, no lo sé, es que cada historia es diferente. Pues, por ejemplo, cuando hablamos de Miguel, ¿no? Miguel González, una persona que pesaba más de 160 kilos, ¿no? Y hasta que un día se da cuenta que no puede vivir así porque es que subiendo escaleras se tiene que parar porque se ahoga, ¿no? Y eso es, ¿qué me transmite? Pues dice que su carrera empezó levantándose del sillón, ¿no? Y ese fue el primer paso de la carrera, ¿no? Y sin embargo, pues una persona que ha hecho esto y que actualmente pues ha hecho, pues mira, ha ido desde su pueblo de Granada, bueno, en Motril, se ha ido hasta el Cabo Norte en bicicleta. Esto lo ha hecho este año, con lo cual, increíble, ¿no? Posiblemente. Es Bueno, pero son diferentes historias, ¿no? Me lleva también a esto de encontrar cuál es mi punto de partida hacia donde quiero ir, ¿no? Cada uno de Ajá. nosotros va a tener un punto de partida diferente. En el caso de Miguel era levantarse del sillón. Sí, Y entre las otras preguntas que tengo, porque nombraste también la palabra imposibilidad en algún momento, sí. era un poco preguntarte ¿qué relación existe entre los sueños y las posibilidades de que esos sueños se cumplan? Bueno, eh, primero los sueños hay que soñarlos, ¿sí? Pero hay que soñarlos despierto, ¿no? Es decir, yo creo que lo importante de soñar es intentar que los sueños se hagan realidad. ¿M? Y esto es algo que te tienes que creer. ¿Y, Si y no cómo te lo hacemos? crees, bueno, es que si no te lo crees, no lo creas.
Me Entonces encanta. esto es una responsabilidad personal esto, ¿no? Es decir, porque si no, esto de soñar queda como muy bien, es muy lindo como frase, ¿no? Hay que soñar, no, ya, pero hay que soñar despierto. Y hay que convertir el sueño en proyecto y el proyecto en objetivos y los objetivos en acciones. Si no, nos quedamos flotando en la nube y el tiempo pasa. Me encanta. Y de acá se desprendería un poco esto, ¿no? Entonces hay que convertir el sueño en un proyecto, el proyecto en objetivos y ¿Sí? ya los objetivos en acciones, ¿sí? Como para resumir esto que contaste. Un poco cómo hacemos y cómo empezamos a veces también nos pasa, como decimos en coaching, en transparencia, ¿no? Esto de eh, nuestros espacios de ceguera, cómo hacemos para ver estas oportunidades, para empezar a ver, hubo algo por ahí antes que lo motivó a Miguel a levantarse del sillón, ¿no? Esto que decías Mm, vos, bueno, subo la escalera y me agito cuando subo la escalera, por ende algo tengo que hacer, es ese que desde el camino del héroe podía ser el llamado que nos lleva a algo más, ¿no? ¿Cómo nos damos ujú. cuenta de eso? Bueno, como tú bien sabes, el primer paso es tomar conciencia, ¿no? Y la conciencia, hay veces que es el primer paso para que lleguemos a la acción, pero no siempre, ser conscientes activa la actuación, ¿no? Porque esto es aquí hay un elemento de compromiso personal. Entonces, cualquier planteamiento personal pasa, uno, para que seas consciente de una realidad que posiblemente no es la que te gusta, y el siguiente planteamiento es hasta qué punto asumes la responsabilidad de cambiar esa realidad. Y en esto de ser responsables de cambiar esa realidad, acá es donde entra el liderazgo personal, en este trabajo de la confianza en uno mismo. ¿Cómo Ujú, es? total. ¿Cómo se llega a ese liderazgo? Bueno, no sé si conoces a Ferran Adrià, este famoso cocinero. Yo no soy Ferran Adrià y no tengo recetas, esas recetas mágicas que dices que sirva para todo el mundo, ¿no? Porque creo que cada uno de nosotros somos individualidades singulares e irrepetibles, ¿no? Pero creo que en un momento, pues bueno, hay historias de otras personas o hay hechos que pasan en tu vida que se convierten en detonantes que generan el cambio, ¿no? Y en este sentido, yo creo que no sé cuál es el momento que transforma la toma de conciencia a proyecto de actuación, a proyecto de cambio. No sé hasta qué punto, o sea, cuál es la variable que hace que tú en un momento dado decidas coger las riendas de tu vida y cambiar aquello que no te gusta. Llámale, aquí hay muchos factores, ¿no? La comodidad, la zona de confort, las ideas autolimitadoras, etcétera, ¿no? Pensaba también cómo puede jugar el miedo en esto, ¿no? Sí, Si volvemos a claro, la claro, adversidad. claro. Bueno, lo que pasa es que el miedo paraliza, ¿no? Es decir, el miedo genera dos comportamientos. Uno es la huida y la otra es la parálisis. Pero yo creo que todos tenemos miedo, todos. A algo le tenemos miedo. Entonces yo creo que el miedo es innato a nuestra condición humana. Lo que pasa es que hay gente que lo afronta, lo gestiona y hay gente que simplemente, pues claro, es mucho más cómodo, pues, por ejemplo, a mí no me gusta volar. No, no, no. A pesar de que volé mucho en otros momentos de mi vida, pero bueno, resulta que ahora no me gusta. Entonces, la primera actuación, ¿qué sería? La primera actuación es decir, pues dejo de volar, ¿no? Pero esto no me llevaría a afrontar a mis miedos. Con lo cual, lo que intento es buscar algo que me motive lo suficiente para que me encare al miedo a volar.
Y entonces lo que busco son elementos motivadores cuando tengo que ir a dar una conferencia o cuando tengo que ir a hacer una carrera o algo que me inspire, que me motiva tanto que lo que hace es de que eh, le mire más a los ojos a ese miedo a volar. Como que sea mayor esa inspiración, ¿no? Claro, Que sí, me sí, magnetice tanto que me lleve a superarlo, esto de claro, superar claro. la adversidad. Pensaba también, hablar de la fortaleza que se puede encontrar también como hilo conductor de estas historias, ¿no? ¿Puede ser ese uno de los valores en común también para poder afrontar el Sí, miedo? ¿O para la sí, superación? no puedo dejar de hablarte de una historia muy importante, que es la historia de Eva. Eva es la madre de Nacho. Nacho es un chico que tiene, un niño que tiene una enfermedad ultra minoritaria del riñón, que es la enfermedad de Venn. Y tuve el honor, el orgullo, el placer de poder colaborar y acompañar a Eva en esta carrera. ¿Eh? Eva tiene una minusvalía mm, de cerca del, no recuerdo, del 40-50%, una minusvalía importante, y sin embargo hace esta carrera. ¿Por qué? Porque encuentra la fortaleza en intentar desarrollar acciones que generen visibilidad para obtener fondos para la investigación de esta enfermedad ultraminoritaria. Es decir, una persona aparentemente débil, aparentemente, resulta que encuentra una fortaleza, yo diría que superior a muchos de todos nosotros en intentar encontrar una causa, una razón de ser, una misión, ¿no? Una misión en la vida que le hace levantarse cada día intentando recaudar fondos para investigar esta enfermedad que afecta a su hijo y a otras personas, ¿no? Como estas personas que cambian el mundo, ¿no? Sí, Y el otro factor, tal vez importante, que no sé si llega a ser un valor, pero tal vez sí un criterio a tener en cuenta, eh, tiene que ver con la actitud de estas historias que elegiste, ¿no? La actitud ante la vida. claro, claro. Bueno, esto es omnipresente, ¿no? O sea, lo que marca la diferencia no es lo que pasa, sino es la actitud que tú afrontas ante las cosas que te pasan, ¿no? Y aunque esto sea una frase muy repetida, esto es lo que marca la diferencia. La diferencia entre dos personas afectadas por una misma circunstancia en la vida es cuál es su actitud ante esta circunstancia, ¿no? Ese vaso medio lleno, medio vacía, o ese vaso que te invita a ir a buscar agua para llenarlo. Pensaba, Persigue tus sueños también es uno de los patrocinadores de esta carrera que Mm. arrancó como una empresa familiar y terminó siendo una multinacional y creo que vos colaboraste un poco en eso. Antes también me gustaría ver este paralelismo que vos haces entre la empresa y el deporte, así como están las adversidades de esta carrera, también se encuentran en cualquier empresa o profesión que nosotros tengamos en la vida, ¿no? Y que tal vez no nos hace falta ir a Marruecos al desierto para tomar Claro, todas estas actitudes. total. Tienes toda la razón, ¿eh? Posiblemente no es tanto un persigue tus sueños, sino un sigue a tus sueños, ¿no? No los tienes que perseguir, sino simplemente que los tienes que seguir, ¿no? Eh, y asumir que son tuyos, ¿no? Y intentar hacerlos realidad. Cuando hablamos a nivel empresarial, yo echo en falta una cosa muy importante, ¿no? Que son empresas con alma, empresas con valores, empresas personas. ¿Eh? Esto es lo que echo de menos. Y de alguna manera intento buscar ese paralelismo e intentar, eh, creo que lo que marca la diferencia entre las personas y entre las empresas son los valores que representan.
¿Y cuál sería esa diferencia? Porque vos también hablas de esto de eh, que las empresas son como a través de las personas. Las personas y los Claro, profesionales son quienes le claro. dan vida a esa empresa. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciarlos y a su vez también alinearlos, ¿no? Porque si las empresas son los que le dan vida las personas son las que le dan vida a la empresa, también tiene que ver con eso, es como una retroalimentación constante también. Totalmente, María, totalmente. Yo diría que las empresas son valores, sí, y quien tangibiliza esos valores son las personas. Pero tiene que haber una armonía, tiene que haber una sinergia. ¿Por qué? Porque yo diría que en estos momentos, eh, en un proceso de selección de personal, las empresas pueden elegir a los profesionales, ¿no? Pero en estos momentos también son los profesionales que están eligiendo las empresas en donde quieren trabajar. Piensa que en Francia ya ha habido un grupo de estudiantes que han firmado un manifiesto en el cual se comprometen a no trabajar para empresas no sostenibles. Es decir, al igual que tú tienes el compromiso de no consumir productos no sostenibles o que atentan contra el medio ambiente como cliente, yo como profesional también puedo decidir en qué tipo de empresa quiero trabajar, ¿no? Con lo cual, eh, yo decido que no quiero trabajar para empresas en las que no comparto sus valores. Por eso digo de que la empresa transmite valores y las personas damos cuerpo a esos valores, ¿no? De la empresa, los tangibilizamos. Pero si no estamos de acuerdo, aquí hay una asincronía que se va a romper. Es decir, tú no vas a ser feliz en esa empresa, ¿no? Porque no te estás realizando, no hay una concordancia entre la misión de la empresa y tu misión como ser humano, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar bueno, en hacer lo que te gusta y que te guste lo que hagas, lo que haces y con quién y para quién lo haces. Es súper interesante, de acá se desprenden como varias cosas. En principio, cuando contabas el ejemplo de este grupo de estudiantes en Francia, volvía a las oportunidades. Ujú. ¿Cómo tal vez podemos vencer esta frase de, bueno, pero no existe la oportunidad, eso no existe, eso no está hecho? Y bueno, cuando no existe lo hago yo. Cuando nadie antes lo hizo, puedo ser yo la primera que levante la mano y diga, bueno, yo voy a hacer esto. Sí, Ujú. en esto de las elecciones y de la responsabilidad nuestra. Y eso por un lado, esto de crear las oportunidades para nosotros. Y por el otro, en esto de la alineación de valores y de la misión de la empresa, qué importante en algún momento tuve así como un recuerdo de los 90 cuando se empezó a trabajar y todas las empresas ponían su misión, su visión, sus valores y estaban como mucho escribiéndolas por todos lados para recordárselas a los empleados y como hoy estamos en otro lugar, ¿no? En otro lugar donde eh, yo, que soy quien le da vida a las empresas a las cuales pertenezco y a las Ujú. cuales consumo y a las cuales tal vez trabajo, puedo interiorizarme, puedo saber, puedo pedir cuál es esa misión, cuáles son los valores, cuál es la visión de esta empresa y saber si estoy o no alineada con eso, ¿no? Ya vamos desde otro lugar. Mm. Bueno, yo creo que hay veces que también tenemos que ser realistas, ¿no? Y no realistas en el sentido que una cosa es yo necesito trabajar para vivir por un tema de subsistencia y otra cosa es cuando tengo la capacidad de poder elegir. También podríamos decir todos pueden elegir, todos podemos elegir, también es cierto. Y, y en este sentido, yo diría que por una parte, que la vida es un tema de, bueno, quizá no somos del todo conscientes de que
el privilegio o la lotería nos toca todos los días cuando nos levantamos. Entonces, cada día es un momento que lo puedes convertir en lo que tú quieras. Es decir, un día puede ser 24 horas de oportunidades perdidas, ¿sí? O puede ser todo lo contrario, ¿no? Por una parte, ¿no? Y por otra parte, yo diría que las empresas en su momento, y bueno, y creo que aún alguna ahora, siguen haciendo un greenwashing, ¿no? Un lavado de cara. Una cosa es la ética y otra cosa es la estética. Entonces hay gente que pone la visión, los valores para colgarlo en una pared, pero lo que pasa ya está muy alejado de lo que pone en ese cuadro enmarcado, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que cada vez las personas, creo que esto es subestimar la inteligencia de las personas. La gente sabemos cuando aquello es verdad o no. Y bueno, en mercados de libre competencia tú tienes la capacidad de elegir dónde compras, ¿no? Y dónde trabajas. Con lo cual, si aquello no es cierto y yo no me encuentro a gusto, buscaré otra zona de oportunidad, creo yo, ¿eh? Sí, sí, muy, muy, muy interesante en esto de crear nuestras propias oportunidades, en esto de, Mm, me gustó este recuadro lingüístico tal vez que haces desde seguir nuestros sueños más que mm. perseguirlos, porque a veces perseguir parece hasta, Sí, hasta de obse, en cambio seguirlos es como tenerlos como norte, ¿no? Que claro. nos den una Tú dirección. eres, claro, eres tú el creador de la brújula, ¿no? Es decir, crea los sueños y luego síguelos, ¿no? Nombraste esto de hacer aquello que nos haga feliz. Mm, Y ahí vamos a ir ya un poco más profundo por ahí con el libro anterior también, ir viendo cómo hacemos, si realmente existe la felicidad, qué mm. es y cómo nos damos cuenta que estamos siendo felices, ¿no? Desde nuestra experiencia. Bueno, María, estamos acercándonos al Santo Grial, ¿eh? Es decir, vamos a ver, yo no me atrevería a encontrar una fórmula. Igual hablamos, igual queremos decir cosas diferentes cuando hablamos de ese término felicidad, incluso igual idealizamos el término felicidad entendiendo que es un estado permanente y perpetuo, ¿no? Y a lo mejor son momentos, estados de felicidad, ¿no? Y otros son, a lo mejor, son momentos de bienestar, ¿eh? Con lo cual el bienestar y la felicidad hay veces que se rozan, ¿no? Y en algunos casos se funden y confunden también, ¿no? Mm, yo cuando digo que es importante hacer aquellas cosas que te gustan o el gran challenge es hacer que te guste lo que haces, ¿eh? Sería otra derivada, pero en cualquier caso es importante que las cosas que haces tengan sentido, ¿no? Cuando las cosas tienen sentido y significado, creo que entonces te puedes sentir feliz, ¿no? Con lo que haces. Esto de darle sentido a lo que hacemos y desde nuestra experiencia. Cuando nosotros hacemos aquello que nos hace felices o que encontramos que el Mm, momento de estar haciendo eso se puede llegar a definir por nosotros mismos porque no hay alguien desde afuera que nos lo pueda decir como mm. felicidad. Em, Pensaba en esto otro que vos hablas y en esto de que las empresas las hacen las personas. Puede que esté relacionado con esto de las relaciones auténticas. ¿A qué llamas relaciones auténticas? Bueno, lo auténtico, lo genuino, lo de verdad, lo no estético, lo... Es que yo creo que es difícil definir lo auténtico, pero yo creo que es inconfundible detectar lo que no es auténtico.
¿no? Es decir, es como una sonrisa. Y una sonrisa auténtica es fácilmente identificable, incluso fisiológicamente hablando. Es decir, hay unos músculos que se activan con la sonrisa educada, pero hay otros músculos que se activan con la sonrisa auténtica. Es decir, cualquiera de nosotros podemos hacer una sonrisa de cortesía, pero cuando sonreímos de forma auténtica, se movilizan otros músculos que son diferentes, ¿no? Y esto es lo que marca la diferencia. Una empresa, lo mismo. Una persona, tú puedes decir, estoy de acuerdo con esa persona o no, pero esa persona es auténtica. No podemos gustar a todo el mundo. No podemos pretenderlo, sería muy pretencioso por nuestra parte, pero lo que es importante es que tú seas coherente contigo mismo, ¿no? Esto es autenticidad para mí, el ser coherente con uno mismo. El partir desde la coherencia y la congruencia, ¿no? Ajá, De, de poder tomarlo. Por ahí también siempre lo hacemos en comparación, ¿no? Cuando vos llamás relaciones commodities, que son aquellas relaciones que no, en las que no sentimos que estamos siendo auténticos. Y por ahí esa comparación es la que nos da para saber cuáles son las relaciones auténticas para nosotros y cuáles no. están las que suman, incluso las que multiplican, y luego están las otras. Y están aquellas que está bueno revisar para qué las tenemos, ¿no? Porque en esto también es importante esto de poder ver las oportunidades y en esto que decíamos hoy que siempre elegimos, si bien va a haber un montón de gente que tiene muchas más condiciones en cuanto a Ajá. selección, siempre elegimos nosotros, ¿no? Entonces, eh, ¿para qué estar en ese tipo de relaciones? Es la pregunta que me surge. Para qué me sirve a mí si no suma, si no multiplica, si al contrario resta? O son de las otras, como las llamás vos. Eh, ¿Qué hago yo en esa relación? ¿Dónde está mi compromiso? Bueno, antes hablábamos del tema, ¿no, María? Cuando hablábamos de la zona de confort y del miedo, ¿no? Yo diría que estas son dos variables importantes en perpetuar relaciones que ni suman ni multiplican, en relaciones que no aportan o que incluso pueden restar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por ese miedo, por esa inseguridad personal, por esa falta de autoestima personal, por esa sensación de estar más o menos cómoda en esa zona de confort, ¿de acuerdo? Y bueno, pero claro, todo esto en el fondo te estás negando el vivir intensamente. Y esto tiene un riesgo, ¿eh? Y es de que no existen bancos de tiempo, ¿eh? Es decir, día que pasa, día que no vuelve. ¿Vendrá otro día o no? Pero ese no volverá nunca, ¿no? Entonces yo creo que hay veces que olvidamos y entendemos que la vida es infinita. Y esto yo creo que ese olvido nos hace perpetuar relaciones que no suman. Hablaste de esto de que ese día no lo recuperamos y cómo es nuestra relación con ese tiempo, ¿no? No siempre va a estar ahí. Y esto nuevamente nos pasa en este espacio de ceguera en el que no nos damos cuenta. Y lo otro que nombraste es la autoestima, que tiene una relación con la autenticidad, ¿no? Con lo auténtico para mí, que todo el tiempo se puede hacer como por comparación también. Bueno, yo diría en esto último, María, dos temas, ¿eh? Te diría, uno, yo diría que hay veces que nosotros somos los grandes olvidados de nosotros mismos, ¿eh? Es decir, que hay veces que nos olvidamos de querernos a nosotros mismos, de reconocernos, de cuidarnos, ¿sí? Y de amarnos un poco, ¿no? ¿Mm? Porque gracias a esto es más fácil querer a los demás, es más fácil poder dar. Si no estás lleno tú mismo, es difícil poder dar, ¿no?
no tienes para dar, ¿no? Y por otra parte, lo que decías de la relación del tiempo, déjame que te haga alusión a esa historia. No sé mira, una alusión hacia una historia de una persona que se llama María, como tú. María, que tuve el placer de conocerla, eh, María era el familiar, María es la verdadera protagonista de la película Imposible. ¿Te acuerdas la película esa del tsunami? Un tsunami que arram, ¿sí? Pues Sí, totalmente. La ella es la, familia que es arrastrada por sí. correcto. Pues María es la protagonista de verdad, quien vivió la historia de verdad. Resulta que era familiar de una compañera mía del trabajo, ¿sí? Y pude oírla en una presentación y resulta que ella decía una cosa. Dice, desde que vivimos esta historia, mi familia y yo, cuando nos despedimos, no decimos adiós, decimos te quiero, porque sabemos que no somos dueño del próximo segundo. No sabemos lo que pasará. Creo que no hace falta decir nada más, ¿no? Sobre No, el no, tiempo. me dio así como, se me puso, como decimos, piel de pollo de solo pensarlo, ¿no? Ella, con toda esta autoridad de haber vivido eso, ¿no? ¿Quién más que... y tantas otras historias que hay del otro Sí. lado, también en esto de que realmente no somos dueños del tiempo, que creemos que va a pasar exactamente lo que nosotros creemos que va a pasar y a veces no, no depende tanto. Yo Sí, creo que no podemos vivir permanentemente conscientes de que no somos dueños del tiempo. No podemos vivir así porque sería obsesivo. Pero por otra parte, yo creo que frecuentemente somos inconscientes de que no somos dueños del tiempo y esto nos hace mm, no explotar, no vivir intensamente. claro, como un buen primer paso ahí para vivir intensamente es empezar a concientizar eso, ¿no? También es bueno. Empezar a disfrutar de esto que te está pasando. Y cuando buscamos eso también nos puede llevar a otros lugares, ¿no? Esto que le pasaba a Miguel. Sí, si no estoy disfrutando de esto, ¿a dónde quiero ir? Exacto. El Ah, poder del el aquí y el ahora, ¿no? sí, Esta es el secreto del tiempo, ¿no? el presente, como regalo. Pedirles a quienes están del otro lado, a quienes nos están mirando, que si nos dejan comentarios, se los hacemos llegar a Martín, así él los puede estar respondiendo tranquilamente con su libro, darle me gusta, ponerle la campanita que está por acá para poder inscribirse y suscribirse y enterarse de cuando están estas entrevistas subidas también por ahí. Volviendo a estas relaciones auténticas, decís que el deporte y la empresa se parecen. ¿Y qué pasa con la pareja y la empresa? ¿Se parecen también? Cambiamos de libro, ¿eh? Ahora nos tenemos que ir al Sí, Happy sí. Management. Happy Management también fue igual que Persigue tus sueños. Para mí eran dos libros con causa. Yo doné todos los derechos de autor, están donados al Hospital San Juan de Dios y luego a ASDENT, a esta historia que te he comentado anteriormente de la madre de Nacho, que es la presidenta de la Asociación para la Enfermedad de DENT. Entonces, en Happy Management, yo lo que encontré es el enorme paralelismo que hay entre la relación en pareja y la relación con los clientes o con el cliente. Y entonces es una business novel donde yo lo que hago es cada capítulo es el relato de la historia de una pareja, ¿eh? En la que todo empieza cuando Sara le dice a su pareja, le dice, cariño, tenemos que hablar. Y ya sabes que cuando dicen esto es porque algo bueno no va a pasar, ¿no? Entonces cada capítulo es de alguna manera un fragmento de una historia un poquito impersonal, anónima, pero que mucha gente me ha dicho que se ha sentido identificado, ¿no?
cuando eran personas totalmente diferentes entre unas y otras. Me baso en estereotipos de pareja para buscar anclajes empresariales que permitan una gestión del cliente orientada hacia su fidelidad. Interesante y verlo más allá de los acuerdos maritales y de pareja que haya, sobre todo en los Exacto. últimos tiempos, que hay otros tipos de acuerdos que por ahí nuestras generaciones no conocen tanto. Sí. Eh, pero interesante y cómo se fideliza el cliente tomado desde este paralelismo de la pareja, ¿no? Que parece tan fácil, por lo menos para nuestras generaciones. No. Bueno, mira, yo parto de de la siguiente premisa. La declaración de amor de un cliente es la siguiente. Prometo serte infiel toda la vida, a menos que seas capaz de evitarlo. Claro, si la premisa de partida es esta, ¿tú dónde vas a estar, cerca o lejos del cliente? Porque él te lo está dejando claro, ¿no? Si tú te alejas, yo me voy a ir. Con lo cual, vive cerca de mí, conóceme, gestióname. Si te alejas, si te distancias, ¿sí? Pues bueno, yo buscaré otras alternativas en un mercado de libre competencia, ¿no? Bueno, y esto también pasa en la pareja, ¿no? Es decir, si tú no estás cerca de mí, estás lejos. Es decir, es muy sencillo, ¿no? Si no estás cerca, estás lejos. Punto. ¿Eh? Siguiente planteamiento es, bueno, en un mercado de libre competencia tienes muchas alternativas de mercado también, ¿no? Como persona. ¿Eh? Y entonces lo que es importante es generar unos altos costes de cambio. Es decir, que cambiar de empresa o de cambiar de pareja no sea tan fácil. Y no estoy hablando de costes económicos, ¿eh? Sí, sí, sí. Exclusivamente, ¿eh? Sí, Sino sí, otros costes. lo pensaba desde ahí. Hay otros, pero vamos a No, ponerlo en términos de lo económico. Si nosotros no. cuanto más afianzada y más años tiene una pareja, más bienes en común y más adquisiciones en común van a tener. Por ende, el costo de modificarlo va a ser más alto. Siempre un divorcio de 20 años no es lo mismo que un divorcio de 5. Sí, Claro. desde. Emocionalmente hablando, es decir, cuando me refiero a costes de cambio, son especialmente costes emocionales, ¿eh? Es decir, ¿cuánto me cuesta encontrar una persona que me conozca, que me comprenda, sí, la historia que has generado, que has ido hilvanando a lo largo de los años y tal? Esto es fácil sustituirlo, ¿eh? Con lo cual ese concepto de sustituibilidad, ¿no? O de cambio y tal, también es cierto que lleva otro challenge, ¿no? Es decir, que es el amor rutina o la relación rutina. Entonces ya se convierte en una relación que va perdiendo autenticidad, ¿no? Que está más asentada en la zona de confort que no en el vivir intensamente, ¿no? Hay también una pregunta que tiene que ver con las elecciones, ¿no? Se me ocurría ahora, ¿para qué sigo eligiendo estar acá? Que eso me puede generar como una alerta si estoy o no en zona de confort desde ahí. Ujú. Bueno, estas preguntas reafirmadoras, ¿no? Es decir, que yo creo que todos en un momento de tu vida nos estamos planteando que por qué sigo trabajando en este trabajo, por qué hago esto, y es momento para reafirmarte y que digas, no, no, es que yo aquí creo que aporto, lo que hago me aporta, me hace feliz, estoy a gusto. ¿M? Y con tu pareja igual, ¿no? Yo creo que es legítima la duda, ¿no? El hecho de decir la duda o la pregunta, ¿no? La duda no, la pregunta. Eh, Porque sigo aquí y tienes que encontrar respuestas. Y si no hay respuestas, no hay que seguir aquí. Es que, Parece sencillito como lo estamos bueno, diciendo. nadie dijo que lo fuera, ¿eh? Nadie dijo que lo fuera,
pero sí que es cierto que hay veces que cuando ves determinadas parejas, lo que estás diciendo es, tú no eres consciente de que se está pasando la vida, te la estás dejando, ¿eh? O sea, y esto es, para mí es peligrosísimo porque todo el mundo tiene el derecho y casi te diría que tiene la obligación de ser feliz, o al menos de buscar la felicidad, ¿no? ¿Mm? Digo la felicidad, no la dependencia, ¿eh? Una cosa es la felicidad y otra cosa es estar cómodo, ¿eh? Son cosas diferentes, ¿eh? Interesante lo que traes ahí, ¿no? Porque el preguntarnos y reafirmar la elección, Ah, por ahí como que nos lleva más hacia la felicidad o hacia la autenticidad, si yo encuentro en qué reafirmar mi elección, ¿no? Para salir de ujú, esta zona de confort. Ahora, en esta zona de confort, o como vos lo llamás también esto de comodidad, ujú. como cuando entro en el peligro y si me voy a quedar, tengo que tener esta inspiración, este para qué muy claro. Sí, pero tan claro lo tienes que tener para quedarte como para irte. O sea, igual de claro. Es decir, hay Totalmente. veces que no, igual de claro, ¿no? Es decir, oye, quiero estar aquí porque lo tengo claro, ¿eh? Es decir, el ser humano es inherente que tengamos dudas en la vida, ¿no? Y tenemos altibajos y momentos buenos y menos buenos, ¿no? Pero la teoría de la compensación aflora y flota, ¿eh? Al final, oye, lo que obtengo por lo que me cuesta. Y esto tiene que ser una ecuación totalmente positiva y que dé el resultado en código positivo. Si no es así, es que está restando o está dividiendo. Y el tiempo pasa y no tenemos tiempo que perder ni para perder. Ahí acabas de relacionar todo lo que hablamos casi en esa frase, ¿no? Las elecciones, el generar las oportunidades, el para qué estoy acá, esto de darme tiempo a dudar o no, y tener claro para qué elijo estar acá y si me voy, para qué voy, cuál es el cambio, ¿no? Esto de la transformación también, no siempre es necesario cambiarlo todo. Si me permites, diría María, que en este sentido yo diría que tendríamos que legitimar el egoísmo. Es decir, entender que el egoísmo, bien entendido, es sano. Es decir, que tienes que ser egoísta para intentar ser feliz, para buscar la felicidad, por intentar estar a gusto, por intentar compartir, por buscar relaciones que te aporten y que tú aportes. Y que donde no nada te sume ni te multiplique, pues decidas no estar ahí. Todo eso es legítimo, creo yo, ¿no? Totalmente esto, si lo tomamos como valor, es el valor de la reciprocidad que también incluso en los monos está, ¿no? Esto Ujú. de encontrar, nunca se quedan en un lugar donde no hay un beneficio mayor, no solo para ellos, sino para todos. Pues si yo me beneficio con más comida, también se beneficia mi manada. En este Muy bien. caso, sí. Cuando yo no sumo, no aporto, no resto, el otro tampoco, no tengo estas relaciones que vos llamaste que multiplican, Ujú. estos círculos virtuosos no solo no me beneficia a mí, sino que tampoco al otro, ¿no? Claro. Por ahí darnos cuenta de esto, ¿no? Ujú. Cuando vos hablabas de autoestima, también hablabas de quedarse en lugares para ser, porque pensamos que así somos más queridos o ese tipo de cosas, que tal vez ahí ya son lugares que restan, porque el otro igual se va a dar cuenta, sí. En esto que decías, si estoy lejos en una relación, no estoy. No hay mucha vuelta con eso, por más que la quiera, como fue que dijiste antes, relaciones no auténticas, ¿no? Esto por más que quiera dibujarlo, esto que decías de la estética, por más estético que parezca, si estoy lejos de una relación, no estoy. No hay mucho para hacer ahí. Ujú. No. Sí, sí, hablaríamos de relaciones huecas, ¿no?
relaciones que están vacías y yo diría que posiblemente con yo reivindicaría ese binomio que a lo mejor parece un poco contradictorio, que sería egoísmo y generosidad. Yo creo que pueden convivir. Es decir, que puedes ser egoísta para intentar obtener lo máximo, pero a la vez, como te he dicho al principio, soy un amante del verbo compartir, ¿no? Con lo cual está la generosidad de compartir con las personas que es terriblemente nutritivo, ¿no? Nutre mucho tu felicidad, ¿no? Cuando das, cuando compartes. Muy lindo, muy lindo. Me gustó ahí. Para, para cerrar, ¿cómo se consiguen los libros? Bueno, yo creo que en Sudamérica los podréis fácilmente localizar vía Amazon. En Amazon Las están los edito- dos, sí. en Amazon los podéis localizar, más allá de las editoriales que os lo harán llegar, pero en Sudamérica los tenéis localizados. Sí, sí, en Amazon se encuentran los dos. Y quienes se quieren comunicar con vos, ¿cómo te encuentran? Bueno, curiosamente, yo no soy muy amante del concepto este de relaciones, de redes sociales, etcétera, pero fíjate cómo fácilmente me has localizado tú, poniendo mi nombre, curiosamente, en LinkedIn, ¿no? O en Google, curiosamente aparezco, que me lo descubrió mi hija, que me dijo, oye, ¿sabes que apareces y tal? Digo, sí, es que nunca me he buscado. Al menos nunca me he buscado en internet, me he buscado por dentro, pero no en internet. Me encontré conmigo mismo un montón de veces, pero en internet nunca me busqué. Exacto. Por ahí no me dio por buscar. Pero en cualquier caso, en EADA como Business School y en mi correo electrónico mvivancos@eada.edu me podéis localizar y será un placer, bueno, seguir compartiendo. Claro que sí, gracias. Y como última pregunta, así para cerrar la entrevista y que les quede a quienes están del otro lado, es, ¿en qué cambió tu historia, tu vida? ¿Qué es algo que puedas decir que es un antes y un después en el haber estudiado PNL, en haber estudiado programación neurolingüística? Bueno, yo soy un poquito un rara avis porque reconozco que a pesar de que soy profesor y consultor en el área de marketing y de estrategia, por otra parte, y especializado en comportamiento del consumidor, pero hay un denominador común con la gente que, por ejemplo, con la gente que ha hecho psicología, ¿no? Y ese que yo lo que hago es estudiar la psicología del comportamiento del consumidor, es decir, mi atracción son las personas. Entonces yo me acerqué al tema de PNL y al tema de coaching porque soy un curioso de las personas, ¿no? Y entonces, bueno, una cosa es la persona como cliente, puede ser la persona como miembro de una empresa, como staff, como equipo, como paciente incluso, ¿no? Entonces, la PNL, mi interés era un poquito eh, la curiosidad de entender por qué somos como somos o cómo reaccionamos o por qué nos comportamos de la manera que lo hacemos, ¿no? Eso fue lo que más me aportó en mi aproximación en PNL, ¿no? Entenderme y entenderte. Muy En bueno. definitiva, entendernos. Para llegar a entender, a entendernos, entenderme, entenderte para llegar a entendernos. Súper, Exacto. súper interesante, muy nutricia. Muchísimas gracias. Un placer tenerte en este compartiendo espacios. A ti, un placer a todos, a ti por invitarme y a todos vosotros por dejarme entrar un poquito eh, en vuestras vidas. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.